Hola y bienvenidos a todos. En este video hablaremos sobre los trazadores cúbicos. Basándonos en la forma de los trazadores cuadráticos, este grupo está conformado por la señorita Daniela Alvarado, el señor Diego Ontaneda, el señor Daniel Noriega, el señor Rodolfo López, pertenecientes a la Universidad Politécnica Salesiana, de parte de la Cátedra de Métodos Numéricos. Continuemos. Ya, el método de Splint es una técnica utilizada en análisis numérico para generar polinomios cúbicos a partir de un conjunto de puntos y condiciones específicas. Este método es ampliamente utilizado en la interpolación de datos y en la aproximación de funciones. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra función cúbica, en la que tenemos n ecuaciones para n más 1 puntos, con 4 incógnitas que podemos reconocer como A, B, C y D, y n segmentos. Se plantean las siguientes ecuaciones bajo las siguientes condiciones. 1. Los valores de la función deben ser iguales en los nodos interiores, con lo que obtenemos las siguientes ecuaciones. 2. La primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos, con lo que obtenemos las siguientes dos ecuaciones. Las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, por lo que en este caso igualamos las dos ecuaciones. 4. Las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Derivando eh, dos veces nuestra función es la en la que podemos obtener esta ecuación y la igualamos. Las segundas derivadas en los nodos exteriores deben ser cero. Por lo tanto, ya nuestra última ecuación está igualada a cero. Finalmente, obtenemos las siguientes ecuaciones principales. A continuación, seguimos con nuestro ejercicio 1 con 4 puntos. Nuestro primer paso sería verificar que los puntos dados estén ordenados de menor a mayor. Como segundo paso tenemos tener en cuenta nuestras ecuaciones principales para todo el proceso de trazadores cúbicos, que serían las siguientes. El tercer paso es saber identificar los nodos interiores. En este caso sería 2 y 3. Nodos exteriores 1 y 4 en el eje de las X. Aplicamos lo que es la primera fórmula en el paso 2 en el punto 2. Tanto que como están juntas, tenemos que obtener los mismos valores. Aplicamos la misma fórmula, la fórmula número 2, en el punto 3. Obtenemos los mismos valores ya que estos se juntan en sus extremos. Paso 4. Utilizamos la primera fórmula establecida en el paso 2 en el punto exterior, en el punto 1. De igual manera, en el punto exterior 4. Paso 5. De las fórmulas ya dadas de la primera derivada, tenemos que igualar en los puntos interiores, que en este caso son 2 y 3, la cual obtenemos estas funciones. Paso 6. Con la fórmula de la segunda derivada, igualamos en los puntos interiores nuevamente, en este caso 2 y 3, obteniendo las siguientes funciones. Paso 7. Con la fórmula de la segunda derivada, igualamos a 0 en los puntos exteriores, en este caso 1 y 4, obteniendo así las siguientes funciones. Paso 8. En el método de Splint, la matriz se estructura como una matriz tridiagonal, es decir, una matriz en la que todos los elementos fuera de la diagonal principal y las diagonales inmediatamente adyacentes son ceros.
Esta matriz tridiagonal se genera a partir de los puntos dados y las condiciones que deben cumplir los polinomios cúbicos. Entonces, para generar la matriz tridiagonal, se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones: que los valores de las funciones en los puntos dados, las primeras derivadas de las funciones en los puntos dados, las segundas derivadas de las funciones de los puntos dados, y a partir de estos términos se puedan generar los coeficientes de los polinomios cúbicos y las condiciones que ya hemos establecido. Estas condiciones se traducen en un sistema de ecuaciones lineales que se pueden resolver para obtener los coeficientes de los polinomios cúbicos. En particular, los elementos de la diagonal principal corresponden a los coeficientes de los términos cuadráticos de los polinomios cúbicos, mientras que los elementos de las diagonales adyacentes corresponden a los coeficientes de los términos lineales de los polinomios cúbicos. En resumen, la matriz tridiagonal, en el método de Splin se estructura a partir de los puntos que ya hemos considerado, las condiciones que deben cumplir los polinomios cúbicos. Los términos que se toman en cuenta son los valores de las funciones, las primeras derivadas y las segundas derivadas en los puntos dados, y los elementos de la matriz se generan a partir de los coeficientes de los polinomios cúbicos y las condiciones que deben cumplir. Además, tenemos que tomar en cuenta que para poder nosotros generar las respuestas, tenemos que multiplicar la matriz del lado derecho que tenemos antes del igual, es decir, la matriz A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, por la matriz de coeficientes que tenemos al lado derecho. Ahora, avanzamos al siguiente punto. Como punto 9, en respuesta a las multiplicaciones ya ejecutadas, tenemos estas ecuaciones aquí que representan los intervalos que tenemos a la derecha, es decir, los puntos donde se encuentran las respuestas que vamos a estar buscando. Y dato curioso, hay que tomar en cuenta que nosotros, al tener una interpolación o el método de Splin de 4 puntos, tenemos 3 respuestas. Siempre será un grado menor que el grado de puntos. Una vez establecidas estas ecuaciones y los rangos de trabajo donde vamos a encontrar nuestros puntos, podemos graficarlas y tendremos la siguiente imagen. Aquí podemos ver los rangos de trabajo y las ecuaciones que nos han dado como resultado el haber hecho el proceso del método de Splin. Una vez explicado el método de Splin de 4 puntos, podemos continuar con el siguiente ejemplo. Será el ejercicio número 1, que este considerará 6 puntos. Para este ejercicio con 6 puntos, primero debemos verificar que esté ordenado de menor a mayor. Como en esta tabla sí se observa que está de menor a mayor, debemos identificar también los puntos internos y externos. Los puntos internos podemos eh, verificar que es 3, 4, 5, 6. Los puntos externos, 2 y 7. En este caso tenemos 6 puntos y tenemos espacios que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, al identificar los puntos internos y externos, podemos seguir al siguiente paso. Paso 2. Saber qué fórmulas vamos a utilizar en el ejercicio de trazadores cúbicos. Por lo general se utiliza la fórmula principal, que es esta, y la derivada, la primera derivada y la segunda derivada de la misma. Paso 3. Reemplazamos en el primer punto. En el punto 3, puntos internos, 3, 4, 5 y 6. Reemplazamos en el punto 3 y obtenemos las siguientes funciones. Como dato interesante, podemos observar que A2, B2, C2 y D2
se repiten en el siguiente reemplazo de la función. Esto debido a que son dos funciones las cuales se juntan en sus extremos, como podemos observar aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, por ende, vamos a tener el mismo efecto en las siguientes reemplazos. Como podemos ver aquí, A3 y A3, A4 y A4. Reemplazamos los valores de X en las funciones y obtenemos las primeras 8 ecuaciones. Punto 4. Los puntos exteriores. Evaluamos la función principal en los puntos exteriores, en el punto 2 y en el punto 7. Al evaluarlas, tenemos otras dos ecuaciones más. Punto 5. Evaluamos la primera derivada igualando a la otra primera derivada. Esto tiene que siempre estar igualado a 0. Por lo tanto, la fórmula va a quedar así. Evaluamos la primera derivada en el punto 3, ya que se reemplaza en la misma derivada del otro lado del igual, al pasarla del lado izquierdo del igual, vamos a obtener la misma, pero con signo negativo, tomando en cuenta el subíndice que se le agrega. Lo cual se ve también reflejado en el subíndice siguiente y en el subíndice siguiente. Así, evaluamos nuestras funciones en los puntos interiores, 3, 4, 5 y 6, y obtenemos 4 ecuaciones adicionales. Punto 6. Evaluamos nuestros puntos interiores en las segundas derivadas, la cual nos va a dar una ecuación igualada a 0 de este tipo. Es lo mismo que el paso anterior. Al ser lo mismo, podemos observar que solo se les cambia el signo y de igual manera el subíndice se aumenta y se baja el subíndice. Y así obtenemos 4 ecuaciones más a nuestro sistema de ecuaciones. Como séptimo paso, tenemos la segunda derivada de la función principal igualada a 0, evaluada en los puntos exteriores. Puntos exteriores 2 y 7. Evaluamos y obtenemos estas dos ecuaciones más. En total, podemos observar que tenemos un total de 10 ecuaciones. De 10 ecuaciones en la primera parte y 10 ecuaciones en la segunda parte. Un total de 20 ecuaciones. Lo cual, armamos nuestra matriz. Ya. Al armar nuestra matriz, considerando que este ejercicio es de 6 puntos, vamos a utilizar una ecuación auxiliar. Como nosotros tuvimos en el ejercicio anterior de 4 puntos, la matriz auxiliar estaba entre la matriz principal y el signo del igual. En este caso lo tenemos denotado como matriz A y matriz B, que serán los coeficientes que vamos a utilizar. Bueno, para generar esta matriz en el mismo caso del anterior, esto va a ser una matriz tridiagonal. En este caso se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: los valores de las funciones en los puntos dados, las primeras derivadas de las funciones en los puntos, las segundas derivadas de las funciones en los puntos igualmente dados, pero con las condiciones de que para que una interpolación cúbica se dé, tiene que ser que los valores de la función deben ser iguales en los nodos interiores, la primera y última función deben pasar a través de los puntos extremos, las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales,
Las segundas derivadas en los nodos interiores, como antes mencioné, deben ser idénticos. Y como última condición, podemos decir que las segundas derivadas en los nodos externos deben dar igual a cero. Una vez utilizada esta ecuación auxiliar, al multiplicarla por la matriz B que tenemos acá, nos vamos, como en el caso anterior, a recibir nuestras distintas ecuaciones. En este caso, podemos notar que tenemos términos semejantes. Sin embargo, tenemos rangos bastante diferentes, como podemos notar en el punto 1 del punto 5. El rango del punto 1 va a ser de 2 a 3. No es el mismo caso que en el punto 5. Por ejemplo, tenemos de 6 a 7. Si nosotros no tomamos en cuenta el gráfico que nos presentó el compañero, tenemos 6 puntos. Sin embargo, dentro de esos 6 puntos tenemos 5 segmentos. Sería la misma respuesta que la anterior. Siempre que tengamos un punto, una cantidad n de puntos, siempre va a ser n-1 el grado de respuestas. Y para finalizar, vamos a observar el código realizado para la resolución de los ejercicios. En este caso, lo que nosotros hicimos es simplificar el proceso explicado previamente para hacerlo más sencillo. En este caso, tenemos los inputs en X, los inputs en Y. Luego se forma una matriz A, la cual contiene todos los cálculos explicados en las partes anteriores. La matriz B, que simplemente contiene los coeficientes de Y se resuelve mediante esta función. Y obtenemos una matriz C que contiene en cambio los coeficientes de las funciones finales. De ahí tenemos la parte de la gráfica. En esta parte lo que simplemente se hace es plotear los puntos que se agrupan en estos dos conjuntos que se pueden observar aquí, y también las gráficas de las 5 funciones que se obtienen al final del ejercicio. Y ahí se puede observar la gráfica. Eso sería todo por parte de este video. De nuestra parte, muchas gracias. Cabe recalcar que nos hemos basado en esta bibliografía para poder compartir estos conocimientos con ustedes. Nos vemos pronto y recuerden suscribirse, compartir, darle like al video y activar la campanita para mantenerte actualizado para los próximos videos. ¡Chao!